Ahora, el doctor Juan Alberto Liranzo es abogado especialista en ciencias penales y derecho constitucional. Y hay dos cátedras de la universidad ahí. Habla del Código Penal, que yo creo que el doctor dice, cúmulo de pena que contempla ese código, porque uno de los problemas que hay es que hay dos o tres problemitas aquí que yo no conozco. ¿Cómo que ustedes dicen cuando hay una condena por una violación? Dice, aquí no se declaran los bienes, no hay, con la declaración de bienes, jurada de bienes, no hay sanciones. El Estado, no hay consecuencias. ¿Cómo es? Consecuencias. Consecuencias. También el Estado tiene más de 100 sentencias del Constitucional que no cumple, pero Jean Toliano me dijo, estamos al paso cumpliéndola. Es decir, que yo quisiera que el licenciado Alberto Liranzo, con los dos jurisconsultos que tenemos, nos ayude a desenredar este problema. Liranzo, gracias por estar aquí. El Código Penal, ¿qué es lo que lo hace dormir el sueño eterno? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. La Iglesia y Estados Unidos, con un site. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Gracias de verdad, de todo corazón, por permitirme este espacio para debatir este tema sobre el Código Penal. Debo comenzar diciendo que yo soy, y lo dije tras de cámara, un fiel seguidor de este programa, la Revista 110, que es un programa de trayectoria, es un programa de historia. Yo he buscado programas desde cuando el señor Julio Jacín le ha hecho entrevista al profesor Juan Bosch, a José Francisco Peña Gómez. Este programa me lo transmitió mi papá y a través de él pues yo he comenzado, lo he visto, ahora lo veo en YouTube, antes lo escuchaba en televisión. Así que yo me siento muy honrado que me hayan permitido pues formar parte de este debate. Bueno, el Código Penal Dominicano no es un misterio para nadie, tiene 20 años de debate ya en la República Dominicana y este largo debate se ha debido fundamentalmente al cruce de intereses que hay con respecto a los diferentes tipos penales que se están debatiendo para el mismo. Uno de ellos es el que tiene que ver las eximentes respecto a las excepciones penales que habría para el tema del aborto, que son 3. Sobre este tema en particular, que considero muy personalmente nunca debió ser el debate central en torno a este código, es donde se ha de alguna manera dirimido todo lo que tiene que ver con el debate respecto al código. Esto porque la Iglesia tiene una perspectiva al respecto, sectores políticos tienen una visión al respecto, e incluso hay sectores económicos que también tienen de alguna manera una opinión al respecto. Entonces, en una democracia representativa como la República Dominicana, cuando hay ideas encontradas con respecto a un tema, pues naturalmente genera controversias y debate. Yo pienso que en torno a esto es donde se ha de alguna forma dirimido todo esto que tiene que ver con el código. Insisto, un tema que nunca debió ser central para la aprobación de un código que es tan necesario para la República Dominicana. ¿Por qué no debió ser central, doctor? Bueno, porque por varias razones. En primer lugar, las eximentes del aborto son eso, son eximentes, son circunstancias de justificación, son excepciones, y por ser excepciones, pues no debió ser nunca un tema central. Pero además, la manera en que se aborda el tema del aborto con respecto a la despenalización de estas 3 causales no es la forma correcta de enfrentar el problema que podría haber con un embarazo no deseado. Incluso hay algunas excepciones, algunas de las causales que ya están de alguna forma prescritas en el código y se trataba como si fuese de un tema nuevo. Yo le puedo poner un ejemplo, el caso de la práctica médica, cuando un médico cuando el niño pone en riesgo, el embarazo pone en riesgo la vida de la madre y se tiene que practicar médicamente esto y optar por la vida, por una de las 2 vidas. Eso se ponía como si se tratara de una eximente y sin embargo, y eso existe en el código, existe algo que se llama circunstancia de justificación de la ley o en algunos casos circunstancias de exculpación. Cuando esto ocurre, lo que estamos frente a un estado de necesidad donde el médico tendría necesariamente que decidir entre 2 vidas, o la vida que está en el vientre o la vida de la madre.
y un médico no responde en la actualidad penalmente cuando tiene que obrar de esa manera. Pero se debatía como que es algo nuevo, como que es algo que no existe, como que eso amerita debate, cuando es algo que existe. La otra eximente es el que tiene que ver con la malformación del feto. Bueno, la malformación, tendríamos que ver, en primer lugar, si esa malformación afecta la viabilidad del niño. Porque para un ser humano ser persona, requiere tener dos condiciones: nacer vivo y nacer viable. Entonces, habría que ver si la malformación del feto afecta la viabilidad. ¿Y cómo medimos eso? Bueno, lo medimos al momento del nacimiento. Por tanto, no se puede determinar previamente si un ser humano va a ser viable. Se puede determinar si va a tener una enfermedad congénita. Claro, eso se puede saber. O se puede determinar si van a nacer sin algún miembro del cuerpo, también se puede saber. Pero el hecho de que nazca sin algún miembro del cuerpo o con una enfermedad congénita no significa bajo ninguna circunstancia que no será viable. Tenemos casos excepcionales en el mundo actual de personas que han nacido sin manos y sin pies y son grandes conferencistas, por ejemplo. O personas que han nacido sin manos y pueden manejar vehículos con sus pies. Por tanto, la viabilidad lo determina si la persona podrá desarrollarse fielmente y en todas sus partes, sostenidamente en la vida. Pero y eso solamente se puede saber con el nacimiento. Y en tercer lugar... Pero son otras las deformaciones congénitas, no tiene que ver con la ausencia de una parte un vital. ejemplo. Lo que quiero decir es que para que un ser humano sea considerado persona, tiene que nacer vivo y tiene que ser viable. Por tanto, eso no podría ser una circunstancia de justificación en el código. Y tercero, es lo que tiene que ver con el incesto y la violación. Bueno, yo pienso que la manera de abordar el problema frente a una violación no es simplemente legalizar el aborto en esas circunstancias. Yo pienso que tiene que haber una serie de políticas públicas por parte del Estado que le dé atención primaria a una mujer que ha sido víctima de una violación y también para atender al futuro niño. Además, debemos decir también que la verdad es que en un caso de 1 millón, ¿cuántas mujeres salen embarazadas por una violación? Eso realmente casi es inexistente. El porcentaje debe ser... Bueno, pero lo que se dice es que se quiere utilizar eso de pretexto para que ya darle pie con bola a eso. Una mujer se va a aparecer en una clínica y dice, bueno, yo venía en un callejón anoche oscuro y me violaron y quedé embarazada. Y ya, entonces estamos legalizando esta vaina. Lo que yo me parece, decir, doctor, lo que yo quiero decir en definitiva es que el tema de las causales al aborto no debió nunca ser un debate central para la aprobación del código. Realmente urge un nuevo código por otras situaciones que son más importantes que esas y ha sido muy lamentable todo esto. Me veo la obligación de hacer algunas precisiones, doctor. Primero, no se trata la discusión de la legalización del aborto. Yo creo que la perspectiva de esta discusión es un tema que tiene que ver con derecho, sobre todo. Que la mujer que ha sido violada tenga la libertad, que el Estado no pueda obligarla a llevar una criatura que ya no sabe quién es el padre, o que sea su propio hermano y a la vez su sobrino. Que el Estado ponga en sus manos, mire, ciudadano, usted tiene este derecho, usted puede decidir si continúa o no con su embarazo. Lo que yo no puedo como Estado es obligarla. Esa es la discusión fundamental. Y la pregunta sería entonces, ¿y se resuelve el problema con eso? O sea, yo pregunto, la afectación psicológica que puede tener una mujer producto de una violación, ¿se resuelve con un aborto? Lo que usted puede estar seguro que no se resuelve teniendo un muchacho la vida entera que es su hijo. Yo creo que hay que darle la oportunidad. Perfecto, pero la respuesta que le dé el Estado a estos casos es el aborto. Esa la es obliga a tenerlo. La obliga a tenerlo. No la obliga. Bueno, no la obliga. No se puede interrumpir el embarazo, está obligando a tenerlo, doctor. Pero no es una obligación. Claro, de hecho, es una obligación. ¿Usted qué edad tiene? Usted debe tener como 40. No. Yo voy a tener 55 años. En 55 años, ¿usted cuántos casos de embarazo usted ha conocido por una violación? Decenas de casos. ¿Usted ha conocido? Pero por violación. Pero claro, decenas de casos de personas que están en casos de violación, no. De violación. Te habla y también de incesto. No, yo le estoy preguntando cuántos casos de mujer embarazada usted ha conocido por una violación en 55 años. Mire, yo no tengo forma de mencionar si son 5 o 6 casos, pero de que se han presentado casos, usted... Son pocos. Yo no digo poco mucho porque a veces en porcentaje no llega a 1%. Pero la discusión, doctor, es un tema de derecho, que el Estado
ponga, además lo reconoce Bueno, pero si es en un las tema, normas. pero fíjese algo, No. si es un tema... Tú lo que eres un apoyador No, de la pero mire aborto. algo. No, yo lo que creo que si fuera un problema de los hombres, no tuvieran discusión. No, pero espérese, si es un Lo que tema... pasa es que todas las mujeres quieren que le aprueben eso, pero es un... No, pero yo le pregunto algo, doctor. Si es un tema de derecho, vamos a ver, si es un tema de derecho, ¿cuáles son los derechos que están en juego con el tema del aborto? ¿Cuáles son los derechos fundamentales, los bienes jurídicos protegidos en el tema del aborto? ¿Cuáles son? Está la vida. La vida. Sí, Entonces, pero está también el derecho a la dignidad, a vivir con dignidad, que es un derecho. no, pero usted lo que se está debatiendo con esto es la vida, el derecho a la vida. Y yo le pregunto, según nuestra Constitución, ¿cuándo hay vida? Al momento de la concepción. Por tanto, al momento de decidir sobre un aborto, usted tiene que decidir sobre dos derechos que son equiparables, dos vidas. Entonces, ¿cómo usted dirime eso? Si usted está frente a dos derechos con igual valor. Doctor, los elementos excepcionales de la ley y de la Constitución, se está hablando que la norma, y es un criterio religioso, no científico, usted lo sabe, el tema de la concepción de la vida, pero es el que tenemos. No, es científico. No, está doctor, científicamente demostrado que está existe vida demostrado, al momento está de la demostrado Yo creo que no es así. ustedes están discutiendo un tema. Si nosotros estamos hablando de código penal y el doctor viene a hablar de código penal, doctor, el tema de la ¿Y de qué estamos causal, hablando, el Guillermo? tema de la, bueno, pero estamos discutiendo hoy la viabilidad de la causal o no. Se va el código con las causales o sin las causales, lo aprobamos. Y si tiene otro tipo de, ¿qué más nos trae este código ya en ese paquete? Porque eso es lo que se está discutiendo hoy. Nosotros tenemos 40 años con el código hablando de causales y de aborto. O sea, ya parece ser que en todos los escenarios no hay causales. Ya eso no se va a incluir en esta versión. Ahora, ese código, ¿usted está de acuerdo ya que se apruebe así, se deje eso para después? Y esas otras herramientas ¿qué más nos trae ese código que es el que se está aprobando hoy? Sí. Bueno, en principio, el código en el Senado en primera lectura se aprobó sin las causales. Parece ser que ese es un tema que quedó ya en otro momento, se quedó ahí. Habría que ver ahora en la Cámara de Diputados cómo va a pasar, pero en este momento pasó sin las causales. Sin embargo, el nuevo código tiene una serie de figuras modernas que nos van a permitir, sobre todo a los actores de justicia, tener un mayor enfoque sobre el enfrentamiento del delito y el crimen. Una manera diferente de abordar estos comportamientos delictivos. Junior Espinosa me decía el otro día, por ejemplo, ¿cómo que ustedes le dicen? Delitos penales. Tipos penales. Tipos penales, de que tiene 70 tipos penales nuevos. ¿Qué es un tipo penal? Un tipo penal es simplemente la calificación o la subsunción de un comportamiento delictivo en el código. Es una acción, ¿es el nombre que se le da a un delito? El nombre que se le da a un delito. Es la acción penalmente relevante que se califica en un código. O sea, en el código actual, viejo, hay como 70 delitos que no aparecen. Que no estaban. Por ejemplo, el tema del sicariato. El sicariato, aquí se hablaba culturalmente. Porque no es lo mismo asesinar a una persona que asesinarlo como sicario. No es lo mismo. El sicariato es distinto al asesinato, al igual que el homicidio es distinto al asesinato. Son incluso tipos penales autónomos, diferentes, que por las circunstancias de cómo se comete el delito, adquieren una connotación distinta y por consiguiente una pena distinta. Por ejemplo, un homicidio voluntario puede llegar hasta 20 años, pero cuando estamos frente a un asesinato, por las condiciones en que se comete, puede llegar hasta 30 años. Incluso es una pena cerrada. Y en el caso del sicariato... Y cuando es por defensa propia que tú matas a una gente, a lo mejor no. Cuando están las excepciones. No, cuando es con defensa propia estamos frente sencillamente a una circunstancia de justificación. Involuntario, no es que tiene un nombre. Sí, de hecho, es una de las pocas... No necesariamente. Estamos frente a una circunstancia de justificación. De hecho, es una de las pocas veces en que la ley permite matar en defensa propia. La ley permite matar cuando estamos frente a un caso de legítima defensa. Pero eso da un trabajazo probarlo. Que la gente... No, es fácil medirlo. Para poder medir el tema de la legítima defensa se tienen que apreciar... Pero aquí hubo un médico que se defendió en su casa y duró muchísimos años preso. No, yo le voy a explicar por qué. Lo que sucede es que para medir la legítima defensa se necesita identificar dos elementos fundamentalmente. Primero, que el bien jurídico que usted afecta con la acción al momento de la legítima defensa tiene que ser equiparable al bien jurídico que usted pretende proteger. Por ejemplo, si usted por proteger su propiedad, usted mata a una persona, la propiedad no es equiparable a la vida, por tanto no hay legítima defensa. Tendría que ser que para defender una vida
puede ser la tuya, lo de un tercero, tú afectes otra vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, que el peligro sea inminente. Tiene que haber un peligro latente en el momento. Le pongo un caso, una circunstancia de hecho. Si a usted le van a robar, un robo agravado, y le van a robar con armas, y le están apuntando con una pistola, mientras se le está apuntando con la pistola, su vida está en riesgo. Si usted en ese momento, para defenderse, mata al agresor, usted ha cometido la agresión en legítima defensa. Ahora bien, si el ladrón sustrae lo que le robó y se marcha, y cuando da la espalda se va, y usted por la espalda lo mata, ya no hay legítima defensa. ¿Por qué? Porque al momento que el agente activo se va, ya ahí cesa el peligro inminente que hay respecto a su vida. Por tanto, son dos elementos que se tienen que tomar en cuenta para determinar si hay legítima defensa. O si el ladrón, en el nuevo doctor, código, si el ladrón lo que tiene es un tubo plástico, usted no puede darle un tiro. exacto, si su vida, Esa es la proporcionalidad. La proporcionalidad. la proporcionalidad, Claro. exactamente. Entonces, en el nuevo código, el sicariato. El sicariato es un nuevo tipo penal que no existía. Aquí se hablaba de sicariato, pero culturalmente, pero no porque existe como tipo penal. Aquí lo que había era homicidio o asesinato. Pero con la aparición del sicariato como tipo penal también aparece una nueva forma de participación penal, que es el inductor, que tampoco existía. En el nuevo código se identifican nuevas formas de participación penal que nos van a permitir abordar mejor los casos. Por ejemplo, ¿Y usted está de acuerdo con el tema, por ejemplo, no solo de los nuevos tipos penales, sino de la ampliación de penas? sí, yo estoy de acuerdo con el cúmulo de pena, pero como lo ha abordado la República Dominicana en el nuevo código. Porque en la República Dominicana, con el nuevo código, el cúmulo de pena, tiene un límite de 60 años, no más de ahí. Lo que reconoce dos tipos de concursos de infracciones, el concurso ideal de infracciones y el concurso real de infracciones. ¿Qué es eso? Bueno, en la teoría del delito, el concurso ideal de infracciones es cuando un agente comete un ilícito, pero para cometer el ilícito, al propio tiempo comete otros ilícitos, periféricos al central. Ahí se hace responsable de una especie de concurso Fue ideal. a un banco a robar ejemplo, un fue a un banco, banco- pero con un arma ilegal y le dio un Exactamente, tiro a una persona, exactamente. robó un dinero, Exactamente. todo eso son varios del mismo. Exactamente. Entonces, ahí se da un concurso de infracciones, por eso hay un cúmulo. En República Dominicana es hasta 60 años. En otros países vemos que hay penas hasta de 500 años, 500, 1000 años, Que no tiene 1200 sentido años. ninguno. No tiene sentido. Pero República Dominicana le puso un límite a esto. La pena máxima actual en nuestro código es de 40 años, en casos muy excepcionales. Se piensa que es hasta 30, pero no es hasta 40. Hay tipos penales como por ejemplo el incendio, que puede llegar hasta 40 años como pena cerrada. Así que una persona que ¿Qué es una pena cerrada? Una pena cerrada es una consecuencia única para una acción penal O determinada. sea, que no te dicen ni que de 2 años a 40. No, sino no hay más. 40 no hay años más. y le prendiste Cuando un el fósforo. Ministerio Público a un tribunal le pide una pena, le puede pedir 20 años por un homicidio, pero el juez está facultado para analizar las circunstancias en que se cometieron los homicidios y poder imponer una pena en el marco que la ley le permite, que puede ser de 5 a 20 años, aunque el Ministerio Público le pida 20. Pero cuando hay pena cerrada, el juez no puede poner a solicitud del Ministerio Público, una solicitud de nadie, una pena distinta a la que determina el código, que son 40 años en este caso, como puede ser también 20 años en los casos de incesto. Sin embargo, en el caso de incesto hay ya una resolución, una jurisprudencia, digamos, de la Suprema Corte de Justicia que hace un análisis, una interpretación de los casos de incesto, cuando hay estupro y cuando no hay estupro. Entonces determina que cuando hay estupro, el incesto puede tener una pena de 10 años, pero cuando hay estupro, entonces estamos no frente a una agresión sexual incestuosa, sino a un incesto con estupro, y por tanto la pena cerrada sería de 20 años. Eso es una interpretación que da la Suprema Corte de Justicia, que en gran parte de los tribunales de la República Dominicana se está aplicando, pero lo cierto es que el código habla de 20 años. Entonces ahí entramos al viejo debate del gobierno de los jueces. ¿Los jueces tienen poder de legislar o el legislador tiene el poder de hacer lo que tiene que hacer, que es legislar? Entonces es un viejo debate. Y lo digo también en atención a lo que usted hablaba del Tribunal Constitucional, que usted decía que el Tribunal Constitucional emite sentencias que muchas veces no se cumplen. ¿Ve?
Entonces es un debate interesante. Bien. Hay algo que también, que ya es casi una constante entre los abogados. Te van a cantar 10, pero tú nada más vas a cumplir 5. Te van a cantar 20, pero nada más cumplir. O sea, es decir, ¿dónde es que se da ese rejuego o dónde existe esa debilidad en la cual ya anticipadamente se le garantiza a un acusado que por algún proceso de buena conducta, de evaluación, no va a cumplir todo lo que se le dice? Sí. Bueno, existe una figura en nuestra normativa penal que es la figura del acuerdo, los acuerdos. Los acuerdos se pueden llevar a modo de penal abreviado en los tribunales cuando los delitos tienen ciertas circunstancias. Por ejemplo, ¿Usted está de acuerdo con los acuerdos? Sí, pienso que sí, porque eso desahoga el sistema penitenciario de nuestro Y con país. los acuerdos, eso Además, que estamos, no todas las estamos conductas- viendo en los casos ahora de corrupción, de que un imputado da unos cuartos y dice dos cosas y... No, mire, yo estoy de acuerdo con los acuerdos, tal como con los elementos ¿Cómo lo puede ver el código? que lo determina el código. Odebrecht no debió decir a quién fue que Lo le que dio pa- los 92 millones de Lo dólares. que pasa es que los casos de corrupción en nuestra actual nomenclatura penal son, digamos, castigados con penas muy bajas. Entonces, uno de los elementos que se toma en cuenta para poder llegar a un acuerdo es que el delito no debe pasar de 5 años de la posible pena a imponer. No debe pasar de 5 años, la pena máxima. En segundo lugar, se tiene que analizar el daño causado. ¿Cuál ha sido el daño causado del Afectación delito? social. La afectación social. Entonces, frente a estos casos, ¿qué hace el Ministerio Público? Que normalmente acuerda, ¿verdad? Puede ser con el imputado, los casos. Puede haber un acuerdo parcial o un acuerdo pleno. Y para eso tiene también que manifestarse el arrepentimiento del imputado y la admisión plena de los hechos. El tema aquí es que muchos imputados utilizan esto como una herramienta para escapar y eludir las consecuencias penales. Manifiestan un falso arrepentimiento, admiten a conveniencia los hechos y se le beneficia con un acuerdo. Entonces, la apreciación del arrepentimiento tiene siempre que recaer en el juez. El juez tiene que medir bien si ciertamente el imputado se arrepiente del hecho de él lo siente, eso lo mide no es solamente por las pruebas, lo mide por como le vea la cara a la gente. Sí, pero mire, en mi experiencia, en los casos de drogas, cuando la gran mayoría de los casos de drogas, estos casos que normalmente no pasan, que son casos de poca proporción, y que el imputado debe ser tratado más como un enfermo que como un traficante, por ejemplo, yo me di cuenta de una realidad, y fue la siguiente: los imputados iban negando los hechos, totalmente, lo negaban. Cuando se daban cuenta de que llegando a un acuerdo podían salir beneficiados con una pena parcial suspendida, entonces admitían los hechos y decían que estaban arrepentidos. Y no habían pasado ni siquiera 5 minutos de él estar negando los hechos. Entonces, la capacidad de manipulación... Dicen que las cárceles están llenas de inocentes. Puede tú ser le preguntas, porque- tú el que está preso, ¿por qué tú preso? Y te dice, yo no hice nada. Todos no dicen nada. Pero lo cierto es que los imputados en su mayoría cometen los hechos, pero normalmente no lo admiten. Doctor, pero el propio Código Procesal Penal pone límites a los acuerdos. Y uno ha visto, sobre todo en estos acuerdos grandes, de grave afectación Sí. al interés público, al interés social, como los hechos de corrupción, que el Ministerio Público ha estado llegando a unos acuerdos extraordinarios que liberan, en efecto, de la responsabilidad penal. No, sí, mire, aun cuando se llega a un acuerdo, hay una pena que se impone. Hay una pena que se impone con consecuencias. Ahora, que no es tan grave como la población espera, eso es otra cosa, pero siempre hay una pena. Pero hay gente que con la devolución ya esa es su pena. No, hay una pena, porque incluso normalmente Sí, pero yo creo que con la pregunta de Carlos, nosotros nos fuimos por... Una cosa son los acuerdos y otra cosa es que aquí también existe, si por ejemplo ya yo fui condenado y yo no he hecho acuerdo a 10 años, entonces tú coges y dices, a Michelle le dieron 10 años, pero a los 5 años hay una cosa que se llama buena conducta y eso, que si Sí. tú no has hecho nada, a ti te sacan, Sí. ¿verdad? Eso existe. Eso existe. Y lo que Es yo una creo libertad que no es en condicional. todas las, no es por todos los delitos.
No, ¿verdad? por algunos delitos. Por algunos delitos. Y a veces la sociedad, yo recuerdo con el caso Llenas, que se le dio a uno de ellos, y la familia, ellos solicitaban la prisión, la libertad por buena conducta, y había la gente, familia y todo, que decía, no le den, no le... O sea, y la sociedad no lo logró, creo que no. No, porque se mide el daño causado, insisto en eso, se mide el daño causado con la acción delictiva para poder... Que no es un acuerdo, ¿verdad? No, Eso no, que no es un estamos- acuerdo, lo que eso es un preguntaba tema de Carlos. libertad condicional que se puede otorgar bajo ciertas circunstancias, que como usted decía, no aplica para todos los casos. El caso de Llenas Aybar es un caso muy emblemático para podernos referir a modo de ejemplo de esto que estamos hablando. Pero existe esta posibilidad porque hay que entender una cosa, las penas tienen dos funciones. Tienen la función preventiva, ¿verdad? El miedo que infunde la posible imposición de una pena, de alguna forma funge como un actor preventivo para la comisión de los delitos, pero también la función reeducativa del infractor. Entonces, en el sistema penitenciario, un infractor determinado se ha reeducado, ha mostrado un comportamiento idóneo que le permita al sistema de determinar esto, pues se puede hacer. Bien. Doctor, yo me quejo mucho de que la República Dominicana todos los problemas sociales los quiere resolver, tal como dijo el juez, con la ley penal y la justicia. Y esto hemos ido desarrollando como parte de este derecho punitivo populista bajo la premisa de que el aumento de la pena por sí sola nos va a resolver la disminución de los delitos en la República Dominicana. Dentro de esa lógica se inscribe el Código Penal que se va a aprobar. Usted, como estudioso de las ciencias penales, ¿usted cree que ese elemento por sí solo va a tener efectividad en mediano o largo plazo en relación a los delitos en el país? Definitivamente que no, porque en la criminalidad coexisten una serie de factores sociales que tienen que ser tomados en cuenta y que tienen que ser enfrentados a través de políticas públicas. Indudablemente parece haber una relación importante, una reciprocidad entre pobreza y educación con criminalidad. Entonces el Estado tiene que definir, primero hacer un diagnóstico del problema, qué está pasando en el país, que el índice de la criminalidad ha aumentado. Y después que se tiene ese diagnóstico, entonces elaborar políticas públicas en ese sentido, a la educación, la inequidad social, una serie de cosas, la pobreza incluso, el hacinamiento en los sectores, todo eso influye. Y la pena, por otro lado, que entre cuando ya se ha cometido un delito. Por tanto, es una herramienta para enfrentar un delito ya cometido, pero la prevención debe recaer a través de las políticas públicas, o debe recaer en la política pública. Eso es una función esencial del Estado y del gobierno. República Dominicana, pienso que en estos tiempos transcurre tiempos muy difíciles, porque estamos viendo comportamientos altisonantes y disociadores en la juventud que debe de preocupar. Y siento que no hay como una política pública definida para enfrentar ese problema, lo que nos podría dar al traste con la paz social y podría generar situaciones mayúsculas, situaciones peores que las que tenemos en 10 años, cuando esta juventud siga creciendo. Por tanto, eso no se resuelve con la pena. Y por último decir que soy un poco de la escuela de Eugenio Zaffaroni, el argentino, que dice que el derecho penal no resuelve el daño causado. O sea, siempre que se comete un delito hay un daño causado que la pena por sí sola no la resuelve. Por tanto, tiene que ser dos cosas, políticas públicas por un lado y derecho penal por otro lado, para poder de alguna forma enfrentar todo esto. Bien, doctor, nos quedan 2 minuticos, pero usted fue fiscal y estamos hablando del Código Penal. Yo quiero 2 opiniones suyas en la parte final con respecto a 2 temas. Primero, el exceso de solicitud de prisión preventiva de parte del Ministerio Público. En todos los casos, desde una gallina hasta 1.000 millones, 18 meses, caso complejo, y eso puede seguir. ¿Cuál es su opinión sobre esto y que no se utilizan las medidas tradicionales que están establecidas ahí? Y por otro lado, ya con la nueva planificación que ha hecho el gobierno de
método de selección del Procurador General de la República, y ahora se habla de la creación del Ministerio de Justicia, donde se separarán una serie de áreas administrativas, las cárceles y todo eso del Ministerio Público, de la Procuraduría. ¿Cuál es su posición sobre esos dos temas? Con la última reforma constitucional pienso que se ha dotado de mayor objetividad a la selección del Procurador General de la República. ¿Por qué? Porque ahora lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura. Por tanto, es un órgano colegiado con sentido de equilibrio que elige al titular del Ministerio Público. Es un paso de avance, así como el que se dio en el año de 1994, cuando se propuso por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso siempre en cuanto a ese tema. En cuanto a la prisión preventiva, indudablemente, y es bueno que la población sepa esto, que la cantidad quizás exagerada de prisión preventiva impuesta en los tribunales se debe a una circunstancia social y no al deseo deliberado de los actores de justicia. ¿Por qué? Porque lo que se toma en cuenta para la imposición de una medida de coerción es si el imputado presenta garantías al sistema de justicia de que se mantendrá atado al proceso. Y la forma de medir si existen esas garantías es a través de los arraigos. Entonces, ¿qué ocurre? La gran mayoría de los imputados que incurren en delitos y delitos graves no tienen arraigos. Son personas que no tienen una familia, no tienen un domicilio conocido, no tienen un trabajo y por consiguiente no ofrecen garantías para mantenerse atado al proceso durante la investigación. Así las cosas, se determina que la medida de coerción... Pero se abusa mucho de No se abusa, es que no hay manera de mantener atado en proporción a los imputados al proceso de investigación. ¿Por qué? Porque no tienen arraigos. Entonces, normalmente estos imputados son los que cometen crímenes más gravosos, como por ejemplo homicidios, robos agravados, asesinatos. Entonces, no existe otra medida de coerción posible para un caso como ese que no sea la prisión preventiva. Entonces, cuando uno suma estos factores... Y en los casos de corrupción, por ejemplo, cuando uno suma estos factores, gravedad de los hechos, con poco arraigo y pocas garantías de mantenerse atado al proceso, da como resultado una prisión preventiva. Eso es lo que ocurre. Bien, en el caso de la creación del Ministerio de Justicia. El Ministerio, sí, pienso que es interesante el deslinde que se está haciendo entre Ministerio Público y Ministerio de Justicia, porque de hecho, en la práctica, actualmente tenemos esa situación. Ustedes no se han dado cuenta que la Constitución, por un lado, dice Ministerio Público, y por otro lado existe la Procuraduría General de la República, que no está en ninguna parte. Uno no encuentra el término Procuraduría General de la República en la Constitución. Lo que existe es Ministerio Público. Por tanto, lo que se está haciendo es sencillamente crear el Ministerio de Justicia, que sería lo que actualmente es la Procuraduría, la instancia administrativa del Ministerio Público, y el Ministerio Público solamente y exclusivamente para la parte fiscal. Bien, yo creo que está bastante claro. Vamos a agradecer al licenciado Juan Alberto Liranzo, quien es abogado, especialista en ciencias penales, derecho constitucional,